Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta lista de reproducción. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar de la intensidad de la luz. ¿Y qué es la intensidad de la luz? Pues bien, la intensidad luminosa es la cantidad de luz que emite una fuente de luz. Es la cantidad de luz que genera una lámpara. ¿Y por qué hablamos de intensidad luminosa? Decidimos hablar de la intensidad luminosa porque es uno de los temas que más aparecen en la bibliografía. A pesar de lo que se suele creer, el principal problema de la intensidad luminosa no es que las lámparas produzcan poca luz. De hecho, ya en 2009 un investigador destacó el hecho de que las lámparas quirúrgicas producen una cantidad excesiva de iluminación. Por lo tanto, me parece adecuado iniciar este debate haciendo referencia a su testimonio. En realidad, la investigadora demostró que la excesiva cantidad de luz producida por las lámparas quirúrgicas provocaba deslumbramiento, creando así un entorno peligroso dentro del quirófano. Ampliando esta cita, el tema principal de hoy se centrará en comprender las normas de iluminación relativas al nivel de luminosidad emitida por la fuente de luz dentro de un quirófano, nuestra exploración, las posibles consecuencias de una intensidad de luz excesiva. Intensidad de la luz. En última instancia, nuestro principal objetivo es determinar, o acercarnos a determinar el valor óptimo de intensidad luminosa que deben proporcionar las lámparas quirúrgicas. Antes de profundizar en el tema de la intensidad luminosa, quiero abordar un punto importante. Tenemos que distinguir y comprender la disparidad entre la calidad de la luz y la intensidad de la luz. Estos conceptos a menudo se enredan y crean cierta confusión. Un concepto erróneo frecuente es la noción de que las lámparas quirúrgicas deben aumentar continuamente su intensidad luminosa, esforzándose por ser cada vez más brillantes. Sin embargo, esta creencia es completamente errónea. Debemos reconocer que más intensidad no equivale a mejor calidad. Las lámparas quirúrgicas deben generar luz de alta calidad para optimizar la visibilidad, pero producir menos luz en términos de intensidad. ¿Qué diferencia una luz de calidad de una intensa? Esta diferenciación entre los dos tipos de luz puede observarse a través de sus calificaciones. Una luz de calidad se caracteriza por su capacidad para suprimir las sombras, ofrecer una reproducción precisa del color y proporcionar un nivel profundo de iluminación. Estos tres aspectos son factores cruciales para evaluar la calidad general de una fuente de luz. En cambio, la intensidad de una luz viene determinada únicamente por un valor numérico, que suele medirse en lux. Este valor indica el brillo o la cantidad de luz en una zona determinada. La intensidad de una luz no depende. Depende de las características específicas de una luz de calidad. Tener clara esta distinción es vital a la hora de considerar las opciones de iluminación. Cuando examinamos el pliego de condiciones, se hace evidente que hay la administración pública, o al menos por parte del sector privado, pública, o al menos por parte de los usuarios. Los requisitos: que los sistemas de iluminación deben ser capaces de producir un mínimo de 160.0 lux. Esta cantidad de luz es considerable, sobre todo si se compara con los niveles de iluminancia recomendados en la normativa. A partir de ahora, nuestro análisis comenzará por examinar la legislación pertinente como la norma ENO 12464-1. Esta norma ha sido concebida específicamente para determinar el nivel adecuado de iluminancia para diversos entornos de trabajo, haciendo hincapié en el papel crucial de una iluminación adecuada para cualquier actividad humana. Entre las distintas actividades consideradas por la norma, también está presente la quirúrgica. En referencia a las actividades quirúrgicas, la norma específicamente estipula la necesidad de una iluminancia general de 1.0 lux en el quirófano e indica valores entre 10.0 y 100.0 lux en lo que se refiere a la iluminación del foco quirúrgico, es decir, del campo operatorio. Ahora bien, tenemos dos opciones. O aceptamos como cierto lo que propone la norma, o nos tomamos un momento para cuestionarnos y entender por qué existe una diferencia significativa en la cantidad de luz proporcionada para la actividad quirúrgica en comparación con otras actividades humanas. Normalmente, la norma sugiere una intensidad luminosa de unos 400 lux para cualquier otra actividad humana. Así pues, cabe preguntarse,
por qué existe una disparidad tan grande entre la intensidad luminosa de el campo quirúrgico, que oscila entre 10.0 y 100.0 lux, y los 400 lux recomendados para otras actividades. La diferencia clave radica en el uso específico. Cuando se opera en un entorno quirúrgico hay que tener en cuenta la importante absorción de luz tanto como por los tejidos. Los estudios han demostrado que la carne absorbe aproximadamente el 92% de la luz incidente, mientras que la sangre absorbe alrededor del 96%. Esto significa que la luz emitida por una fuente dirigida hacia una cavidad quirúrgica es absorbida casi en su totalidad por el tejido circundante. Solo el 5% restante de la luz está disponible para iluminar la zona. Por lo tanto, si dirigimos una luz con una intensidad de 100.0 lux hacia el campo quirúrgico, solo quedarán 5.0 lux tras la absorción. A pesar de ello, 5.0 lux siguen superando la iluminación típica, recomendada para otras actividades humanas. Sin embargo, ahora se reduce considerablemente en este contexto. La mayor intensidad de la luz es necesaria en parte para adaptarse a estas circunstancias únicas en el quirófano. La presencia de obstáculos y especificidades adicionales en el quirófano disminuye aún más la discrepancia antes mencionada entre la intensidad solicitada para el campo operatorio y la intensidad habitual. A diferencia de otras tareas, existen múltiples obstáculos que obstruyen la transmisión de la luz entre la fuente y el campo quirúrgico durante los procedimientos. Estos impedimentos incluyen la cabeza del cirujano, así como diversos equipos e instrumentos presentes en la sala. Además, también es crucial reconocer que la mayoría de las cirugías se producen a cierta profundidad, lo que se traduce en la necesidad de una iluminación suficiente de la cavidad. En consecuencia, todos estos impedimentos deben tenerse en cuenta, lo que se traduce en un mayor requerimiento de intensidad lumínica para el éxito de los procedimientos quirúrgicos. Y es precisamente como consecuencia de estos obstáculos y precisamente por estas especificidades que la intensidad luminosa de partida en el quirófano, más concretamente en el campo operatorio, debe ser mucho mayor que en otras actividades humanas. Aquí la norma pide precisamente un valor entre 10.0 y 100.0 lux, sin embargo. Si vamos a analizar lo que se propone como cantidad de intensidad lumínica mínima dentro de los pliegos y peticiones, vemos cómo el valor está por debajo de lo esperado. En los pliegos que se piden en las licitaciones no es extraño ver peticiones de 160.0 lux. Incluso algunas peticiones se formulan en el término de al menos 160.0 lux. 160.0 lux es un valor muy superior a la norma. Pero intentemos ver por qué piden ese valor. Preguntémonos, ¿de dónde viene la petición de 160.0 lux? ¿Por qué la cantidad que normalmente se exige a las lámparas quirúrgicas es precisamente de 160.0 lux? Pues bien, la petición de 160.0 lux hace referencia a una norma sobre la especificidad de las lámparas quirúrgicas. Porque una norma, la IEC 60601-241, tiene un límite mucho más alto para el nivel de iluminancia de las lámparas quirúrgicas en comparación con otra norma. La exigencia general de este valor se basa en las directrices detalladas de esta norma específica. Sin embargo, la diferencia significativa entre las dos normas plantea la cuestión de por qué existe tal variación. El límite de iluminancia fijado por la norma IS 60601-241 de 160.0 lux es considerablemente superior al indicado como apropiado por la otra norma. Por lo tanto, lo que vemos por un lado es una petición de una norma específica para iluminación en los lugares de trabajo que exige una iluminancia entre 1.0 y 10.0 lux. Y por otro lado, en el contexto de las lámparas quirúrgicas existe una norma específica que impone un valor máximo de 160.000 lux para la intensidad luminosa. Pretendemos integrar estas normas haciendo referencia a trabajos específicos que han abordado la cuestión en el pasado. En particular, en 2009 un investigador puso de manifiesto la excesiva intensidad luminosa producida por algunas lámparas quirúrgicas. Aquí tomaremos este estudio como base para entablar un debate con el fin de determinar el valor óptimo de iluminancia que deben generar las lámparas quirúrgicas. Profundicemos en esta investigación y exploremos posibles soluciones para mejorar las normas y prácticas actuales en torno a las lámparas quirúrgicas. La norma, como hemos dicho, establece 160.0 lux como
El valor máximo de iluminancia, sin embargo, este es el valor que está establecido hoy en día. Volviendo a la evolución de la norma en 60.600.1241, ahora podemos analizar cómo a lo largo de los años este valor de intensidad luminosa de 160 lux se ha ido reduciendo poco a poco. En su primera edición vemos cómo la norma no tenía límite alguno en cuanto a intensidad luminosa. Intensidad luminosa. En su primera revisión vemos cómo se puso un valor máximo y efectivamente se estableció un valor máximo de 160.0 lux para las lámparas quirúrgicas. Este valor máximo, sin embargo, se colocó como el valor máximo de intensidad luminosa a una distancia de 1 metro de la fuente de luz. En sus modificaciones posteriores, la norma modificó aún más este valor máximo y en lugar de considerarlo a una distancia de 1 metro, colocó el valor máximo de 160.0 lux a cualquier distancia entre la fuente de luz y la distancia de medición. Distancia de medición, es decir, la lámpara quirúrgica hoy en día no debe generar más de 160.0 lux a cualquier distancia entre la fuente de luz y el campo operatorio. Por lo tanto, el motivo subyacente de la progresión de la normativa es minimizar el nivel máximo de intensidad. Al principio no existía ninguna especificación fija, pero posteriormente se implantó un límite. Para reducir aún más este límite, se ha establecido la capacidad de superar el valor especificado a cualquier distancia, se eliminó por completo. En los proyectos de revisión vemos cómo el siguiente cambio previsto incluye una nueva reducción a 140 lux. Pues bien, al estudiar la evolución de la norma específica para lámparas quirúrgicas, vemos cómo existe una alineación con respecto a la exigencia de una iluminación adecuada en los lugares de trabajo. Ahora quizás sea más clara y evidente la evidencia aportadas por el investigador en 2009. Además del investigador, muchos estudiosos también han hecho hincapié en los problemas causados por el exceso de iluminación. Sus investigaciones contribuyen colectivamente a la comprensión de los efectos negativos de la iluminación excesiva. ¿Cuáles son los problemas? El principal problema es el deslumbramiento, que supone un riesgo importante para la seguridad en el quirófano. Un riesgo importante para la seguridad en el quirófano. Sin embargo, me abstendré de entrar en más detalles al respecto, ya que un próximo vídeo abordará específicamente el tema del deslumbramiento. Por lo tanto, para determinar la luminosidad ideal de una lámpara quirúrgica, se suele aceptar que debe rondar los 140.0 lux. Esta estimación se basa en el entendimiento de que dicha iluminación es óptima para los procedimientos quirúrgicos. Gracias por su atención y que tenga un buen día.